Me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a Samuel Montañez, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien, Juan. Oye, pues el día de hoy traes un dato, bueno, no es dato, es un tema muy importante que es relevante desmenuzarlo para que la gente lo entienda, porque hay muchas cuestiones que se han mencionado alrededor de él. Y, pues bueno, ¿qué es la baja en la tasa del Banco de México? Exactamente. Bueno, para empezar, lo más importante es ver qué tasa, o sea, qué es eso de la tasa del Banco de México. Hay que recordar que el Banco de México, su función es el banco central del país, que de una forma muy simple podemos entenderlo como que es el banco de los bancos. Sí, es una manera simplificada. Simplificada. ¿No? ¿Cuál es su función a grandes rasgos? Tiene el monopolio en la emisión de billetes y monedas, controla entonces la masa monetaria, quiere decir el dinero, los pesos en circulación, eso por un lado. Por otro lado, tiene el mandato de controlar la inflación en el país, digamos que ese es su principal mandato también, y también tiene el mandato de parcialmente inferir en políticas bancarias como las reservas de los bancos y otro tipo de cosas de ese tipo, igual participar en el comité de cambios con la Secretaría de Hacienda en temas del tipo de cambio, aunque estrictamente no está encargado de regular el tipo de cambio ni nada de ese estilo, pero obviamente como el tipo de cambio impacta en la inflación, pues ahí interviene, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es su misión y principalmente en este llamado periodo neoliberal, pues siempre el Banco de México ha estado muy enfocado en cumplir el mandato de cuidar la inflación. ¿Y por qué cuidar la inflación? Pues así como, la inflación ya sabemos que es el incremento sostenido del nivel de precios, quiere decir de la canasta básica, las cosas se hacen más caras, nos alcanza menos el dinero, baja el poder adquisitivo. Entonces, la tasa de interés, cuando va subiendo en los países, y así funciona con el Banco de México, pero funciona con el Banco Central de Estados Unidos en general, y esa es la idea bastante aprobada, es que van a subir la tasa de interés cuando sientan que la inflación está subiendo. Y cuando se sube la tasa de interés es un freno a la economía. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés más alta es, a grandes rasgos lo podemos entender como que es la tasa que va a ser el costo para un banco para prestarte. Pero no el precio, el costo. Entonces es como si a mí me venden, si yo soy una refresquera y a mí el refresco, la coca, me cuesta 10 pesos, entonces yo te lo voy a vender a ti pues de 11 o 10.50 o lo que sea con tal de ganar. Porque si a mí me cuesta 10 pesos, yo te la tengo que dar a ti pues en más de 10 pesos. Y en este caso es exactamente lo mismo. La tasa de interés estaba en 8.25, que era un nivel muy alto. De hecho, llevaba 5 años seguidos subiendo la tasa de interés desde un nivel de 5%. Y estábamos en 8.25. Si está en 8.25 la tasa de referencia, quiere decir que un banco, lo más barato que te va a prestar es 8.25 más algún excedente, ¿no? Puede ser mucho más o mucho menos, pero siempre arriba de ese nivel, es el nivel elemental, es el costo del dinero en pocas palabras. Entonces, cuando baja la tasa de interés es el efecto contrario al que acabo de mencionar. En lugar de poner los frenos para bajar la inflación es al revés. Como desde enero hasta entonces, hasta hoy, hemos visto que la economía se ha estado desacelerando, no entramos en recesión, pero en un estancamiento, pues vimos los datos del PIB de mediados del año y fue muy bajo, fue un PIB muy, muy bajo. Entonces, eso lo que quiere decir es que la economía se está desacelerando. La inflación, cuando se desacelera la economía, quiere decir que la gente no está consumiendo como antes, no está sacando créditos como antes, no está usando sus tarjetas. Está bajando el nivel. Entonces, eso significa que vamos a tener que bajar la tasa de interés para incentivar la economía al revés. Ahora, como la inflación está bajando, pero está bajando rápido, queremos el efecto contrario. Queremos bajar un poco el incentivo para que la gente sí use las tarjetas de crédito, los bancos vuelvan a emitir créditos un poco más baratos, créditos personales, para que la gente vaya y se compre un coche, por ejemplo, o se vaya y se compre un microondas, o en general consuma, porque hay que recordar que la economía mexicana, el principal driver, el principal impulsor de la economía es precisamente el consumo. De hecho, los datos del último semestre del año nos marcaron que todo se desaceleró. La inversión extranjera, el comercio internacional, pues no está tan mal por la devaluación que hay del tipo de cambio, pero lo que realmente nos detuvo de entrar en una recesión en México es el consumo de la gente, pero sí se viene desacelerando. Estos datos que mencionas, toda esta gran explicación es relevante porque precisamente el jueves vamos a saber si
la economía de nuestro país creció un poco más de lo que esperábamos. Ya sabemos que en el segundo trimestre hubo un crecimiento paupérrimo, pero es ver exactamente el dato. El INEGI lo va a dar a conocer. Y efectivamente, como mencionas, el Banco de México, que ahorita cumple 25 años de autonomía, pues bajó la tasa de referencia, y es importante saber cómo nos afecta y qué es lo que necesitamos para comprender todo esto. Samuel Montañez, muchas gracias por estar con nosotros.